Hola, buenas tardes. Estamos a 28 de agosto de 2020 y bueno, mm, unas breves reflexiones sobre la emergencia en España y la negligencia en Suecia, ¿m? Sobre esto de la COVID-19. Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla. Bien, aquí tenemos la curva de fallecidos por millón para que sea comparable. ¿Eh? Y vamos a verla animada manualmente, muy sencillo. Empezamos en febrero del 15 y vemos cómo allá por mediados de marzo, mediados de marzo, empezamos a ver la curva en España, cómo se dispara, la curva de fallecidos y cómo la de Suecia es un poquito más plana, van subiendo ambas. ¿Eh? Allá por primeros de abril, estamos en el 6 y ya está bajando la curva. Suecia sigue subiendo. Suecia, veis que obtiene, vamos, que llega al pico de muertos allá por el 17 de abril, un poco más tarde que en España. Y seguimos adelante, España baja más rápido, Suecia tiene una curva que va bajando más lento, aunque digamos que los fallecidos por millón han quedado como en la mitad de los oficiales de España, sigue bajando. Ahí España, bueno, tiene unas oscilaciones por metodología de recopilación de datos y demás, ahí van bajando, ¿eh? Y ahí se ve que llegan a cero ambas, y ahí al final, en los últimos días, España tiene un pequeñísimo repunte y Suecia está abajo del todo. Ahora, estas son las dos curvas de España, uno de los países donde la COVID ha tenido una incidencia más feroz, digamos, y Suecia, que es nuestra bestia negra. ¿Por qué Suecia es la bestia negra? Lo explico. Bueno, lo que vemos aquí es una curva epidemiológica, la española, que corresponde al nivel de confinamiento de los más estrictos del mundo, por no decir el más estricto, donde no se podía ni salir a pasear, los niños no podían, estaban encerrados en casa, etc. Y la curva de Suecia corresponde a una curva sin confinamiento. En Suecia nunca hubo confinamiento. Ya sabéis, ya veis que el perfil epidemiológico es muy similar, es cuantitativamente diferente, pero cualitativamente es la misma curva. Y en la curva de Suecia no hay confinamiento, ¿vale? Bueno, en la prensa española se ha estado insistiendo en que, bueno, que era un enorme error cómo funcionaban, pero lo cierto es que han tenido una incidencia mucho menor que la española y al final, pues prácticamente la mortalidad ha desaparecido del todo, ¿no? En España hay un pequeño repunte, que estamos hablando de 0,68 por millón, mientras que en el pico de la curva pues teníamos 18. ¿Eh? Realmente es un repunte que es muy poco significativo. Estamos hablando, si miramos en valores absolutos, estamos hablando de 30 fallecidos en unos cuantos días, que en realidad es un perfil bastante plano, que se corresponde con oscilaciones muy altas en la recopilación de datos. Hay un día que tiene 70 y otro que tiene 0, y aquí salen las medias. Y en España mueren al día 1000 y pico personas. Es decir, de 1000 y pico sacar 30 que te den positivo en COVID es realmente sencillo, ¿vale? Todos conoceréis casos de personas de 90 años que justo antes de morir se les están haciendo PCR y están saliendo positivos. Realmente es un repunte que estadísticamente no es significativo, no da la medida de la crisis actual de la que se está hablando, ni muchísimo menos, ¿vale? Entonces esa es la situación actual, esa es la emergencia, evidentemente una emergencia fake, una emergencia artificial en España, no existe tal repunte. Y bueno, y la negligencia sueca, que ya veis que simplemente es que han entrado en la normalidad, ¿no? Podemos volver a poner en datos por millón para que sean comparables. Y aquí hay una cosa interesante, si observáis lo que sucedía a primeros de mayo, veis el perfil de cómo las dos curvas se van disparando de una forma exponencial.
y muy reconocible epidemiológicamente, mientras que lo que tenemos aquí al final en este repunte español, lo que decía antes, ¿no? En realidad estamos hablando de unas oscilaciones que corresponden a unos valores de datos que no tienen nada que ver con un repunte, una segunda ola. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa diferente, cuantitativamente insignificante, aunque evidentemente cada muerte es un enorme dolor para la familia, pero estamos hablando de otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y por completar un poco, esta grabación, que bueno, ya la conocéis porque la utilizo en otros vídeos, es de mi amigo Jorge, que me la mandó el 10 de agosto de Suecia. Aquí tenemos la negligencia sueca, veis cómo están viviendo. Como hemos dicho, en Suecia no hubo nunca ni confinamiento, ni en estos momentos hay mascarillas, ni hay distancia social, ni nada parecido. Hay una vida, básicamente una vida normal. Vamos a demostrar que estamos aquí. Bueno, se ve la total normalidad y la situación epidemiológica totalmente. Y aquí vemos la imagen nuestra, ¿no? De las mascarillas obligatorias y de las nuevas medidas de emergencia sanitaria y los microconfinamientos de los que ya se habla y demás. Evidentemente estamos ante una segunda ola fake, no se corresponde con la realidad y bueno, Suecia nos sirve de grupo de control perfectamente de cómo todo esto, pues bueno, responde a un guión. Y bueno, como ciudadanos nos lo podemos creer o podemos reflexionar sobre ello simplemente mirando a ese país, ¿no? Que ya sabemos que tiene muchas diferencias respecto a nosotros, pero básicamente es un país europeo muy similar. Y esas diferencias demográficas o de costumbres para nada justifican esas enormes diferencias en la estrategia y resultados en cuanto a la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, emergencia en España, negligencia en Suecia. Un beso muy grande y que todo vaya fenomenal.